transmisión de hoy les saluda Baruch Sandoval. Bienvenidos a mi canal aquí en Baruch Sandoval Oficial en Facebook, Baruch Sandoval Oficial en Instagram. Todo grabado para mis amigos de YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista. Y ahí encuentran todas y cada una de mis cápsulas. Y también está mi podcast. En mi podcast me encuentran en las dos plataformas, podcast de Apple y en Spotify como Baruch Sandoval Presenta. Gracias a todos los que se empiezan a conectar. Muy buenos días. Gracias por darle like, por darle seguir y por darle compartir, porque ustedes me ayudan a llegar a cada vez más personas. Gracias. Acuérdense que es este jueves, próximo jueves, estamos a 48 horas para tener la experiencia 360 con Baruch Sandoval. Una conferencia que no se pueden perder, porque es una conferencia que además que tiene la experiencia 360 y que puedes disfrutar desde tu dispositivo celular, tu tablet, tu computadora o incluso con lentes de realidad aumentada. Es una conferencia padrísima donde hablamos del cuerpo humano, de las capacidades del cerebro, donde hablamos de toda la conexión entre la mente y el cuerpo. También hablamos del miedo, También hablamos del miedo, cómo es este circuito del miedo, cómo funciona. Y además es una conferencia que tiene la garantía Baruchator. O tu completa satisfacción o la devolución de tu dinero. Así es que inscríbanse a través de mi página baruchsandoval.com. Ahí ustedes se meten a baruchsandoval.com y ahí dice registro masterclass. Y ahí le ponen registro, se meten. Les dice, ¿te quieres registrar? Sí, me quiero registrar. Ah, bueno, te va a mandar a la operadora Launchbox, que son los que me ayudan a poner todas estas imágenes en vivo. Y con ellos se hace todo el tema de la transacción PayPal. Ya les pedí a los de Launchbox que, oye, ¿qué crees que yo no tengo PayPal? ¿Te puedo depositar? Sí, con mucho gusto me depositas. Oye, conste, Baruch, si no me gusta me regresas mi dinero con mucho gusto. Si no te gusta te regreso tu dinero. 300 pesos, por el amor de Dios, 300 pesos. Por favor, no pichicatees tu conocimiento, por el amor de Dios. Gracias por estar aquí hoy, Sin Miedo al Éxito, parte 2. ¿Tienen dónde anotar? Fíjate cómo dice, ¿Cómo nos podemos quitar el miedo a iniciar un proyecto o a emprender? Dice, bueno, lo primero que debemos hacer es identificar esa emoción. O sea, esa emoción se siente, se percibe, sin duda. Pero comprender que es una emoción, ojo con esto, una emoción paralizadora. Es una emoción paralizadora. El miedo es una emoción que te paraliza, que te obstaculiza. Desde esa perspectiva, el miedo no te sirve. El miedo no te sirve. El miedo ancestral nos sirvió para sobrevivir, para cuidarnos, para protegernos, para salvaguardarnos. Para eso está creado el circuito del miedo, para salvaguardarnos. Pero en condiciones de negocios, pues tu vida no está de por medio, amigo. A lo mejor está de por medio, pues una lana, tus ahorros o qué sé yo, pero no tu vida de por medio. ¿Me explico? Entonces, no puedes vivir con ese miedo porque el miedo paraliza, obstaculiza. Vaya, es un estorbo. Es un estorbo. Pero fíjate, este miedo se da por diferentes razones, Por diferentes razones y ahorita las vamos a revisar. Con mucho gusto, mi Quique Carranza. Sin miedo al éxito, dice mi Quique Carranza. Es correcto. Fíjate, primero de los miedos, Quique. Primero de los miedos, el miedo al fracaso. Es el primero de todo emprendedor, toda persona que lanza su negocio, toda persona que quiere construir algo, que quiere construir un emporio, ¿no? Toda persona pasa por esto, por el miedo al fracaso. Es un miedo ancestral a que no nos salgan las cosas, a lo desconocido. Y es totalmente válido, ya que no todos los proyectos lo van a lograr. No todos los proyectos lo van a lograr. Se sabe que, oye, por pura ley de los promedios, no todas las empresas lo van a lograr. Y sobre todo en estos tiempos de COVID, No, y además no todas lo logran a la primera. Tú velo, todos los grandes emprendedores del mundo no le pegan a la primera. Algunos le pegan a la primera, pero no todos le pegan a la primera. Dice, ese miedo nunca se va a ir, siempre te va a acompañar. Entonces te tienes que acostumbrar a vivir con ese miedo. Pese al miedo, aventarte. Te decía yo del torero el día de ayer, ¿no? ¿Tú crees que un torero no siente miedo? Claro que siente miedo, pero aún con miedo lo hace. Un niño, ¿tú crees que no siente miedo de caerse? Claro que siente miedo,
pero aún así se anima a andar en bicicleta, andar en patines, andar en patineta, así. Es decir, haz las cosas aún con miedo. Haz las cosas aún con miedo. Aún con miedo, aviéntate, lánzate. Miedo 2, el segundo miedo, el primer miedo es interno. Hijo, ¿y qué pasa si no funciona esto? Es un miedo interno. Pero luego viene un miedo externo, fíjate el miedo al qué dirán. El miedo al qué dirán. Cada comentario u opinión que los demás tienen de ti es desde su propia perspectiva, no de la tuya. Es desde su propia historia, no de la tuya. Es como a él le fue en la feria, no como a ti te va a ir en la feria. Si les haces caso, el problema del qué dirán es que si tú le haces caso al qué dirán, ¿qué crees que ocurre? Ocurre que tu miedo al fracaso se hace más grande. Entonces no tienes que... Hay voces que más nos vale no escuchar. ¿Por qué? Porque ya son dos miedos. Primero, tengo miedo a fracasar. Y segundo, tengo miedo al qué dirán. ¿Cuál es el problema? Que si yo le hago mucho caso al qué dirán, mi miedo al fracaso se hace más grande. Pácatelas. Pácatelas. Entonces tienes que continuar con tu vida, continúa con tus proyectos, tú sigue adelante, no te detengas. Y si no funciona, pues no funciona, ya carajo, y ya. No va a faltar el baruchito, no va a faltar el baruchito que te diga, ves, te lo dije, pero le vas a decir a Baruchito, sí Baruchito, pero me aventé pese a todo, pese al miedo, pese al qué dirán, lo intenté y ¿sabes qué? Aprendí, y esa perla de conocimiento no la vas a conseguir en ninguna universidad, de una vez te lo digo, en ninguna maestría, de una vez te lo digo. Este conocimiento que te da echar tú a perder tus proyectos, son tus avisos de curva. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Para dónde sí le debo dar? ¿Para dónde no le debo dar? Nada, ningún curso te va a enseñar eso, ningún diplomado, ningún seminario, ninguna maestría, si no lo haces tú. Por eso es el mejor aprendizaje de todos. Dice, siempre te criticarán, siempre vendrá alguien que diga que tú no sabes. Es correcto, dice, el aprendizaje, ahí está. Tercer miedo, ¿no? Ya vimos, miedo número 1, miedo a fracasar. Miedo número 2, miedo al que dirán. Tercer miedo, miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido. Oye, Baruch, es que ¿cómo le voy a entrar a eso? Si yo nunca he hecho eso. Bueno, ¿se te está dando la oportunidad? Sí, pues aprovéchala, ¿no? Son las dudas que te invaden cada que sales de tu zona de confort. Cada vez que renuncias a lo cómodo y a lo estable para ir por lo tuyo, viene el miedo a lo desconocido. Es el cerebro diciéndote, oye, brother, de esto no tengo nada. Acuérdate que el cerebro funciona con referentes. Entonces, lo que hace el cerebro es buscar un referente dentro de todas tus imágenes demográficas, todo lo que tienes en tu cabeza, en todas tus redes neuronales, todos tus caminos neuronales. En cada una de las neuronas busca un referente aquí adentro de lo que está viendo allá afuera. Cuando no encuentra ningún referente, es algo desconocido, es algo extraño. Y como es algo extraño, tu cerebro te manda señal de alerta. Y es un miedo. Sí, ay, gracias. Alguien le está diciendo, escucha, Baruch. Con mucho gusto, mi Lulú Gallardo, ya estás por aquí. Gracias, estamos hablando de sin miedo al éxito, es la parte 2. Entonces estamos hablando ahora de el miedo a lo desconocido. Es tu cerebro. Es tu cerebro jugándote la broma de, oye, no encuentro ningún referente, mejor no le entres. No. A ver, cerebro, como no tenemos ningún referente, hay que entrarle. Hay que aprender de esto, hay que animarse y hay que ir sin miedo. Ahora, oye, decimos que es sin miedo, pero tú me estás diciendo que el miedo se siente. Exacto. Vaya, no dejes que el miedo te gane. El miedo ahí va a estar, te va a estar acompañando, es como tu sombra. Te va a estar acompañando. Es tu cerebro manteniendo la alerta, es el mecanismo de defensa, pero es un mecanismo ancestral. Es un mecanismo ancestral que estaba hecho para salvaguardar tu existencia. Las cosas de ahora no son para salvaguardar la existencia, ¿no? Entonces, ojo ahí. Entonces, fíjate, van tres miedos. Miedo a fracasar, miedo al qué dirán y miedo a lo desconocido. ¿Cuál es el antídoto? Baruchator? Tamborcito de Anita Cruz.
Tamborcito de Anita Cruz. El antídoto, fíjate qué joya. El antídoto para el miedo, el conocimiento. El conocimiento, la experiencia. Pero ¿cómo vas a adquirir conocimiento? ¿Cómo vas a adquirir experiencia si no lo haces, canijo? Si no lo haces, dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¡Qué joya, man! ¡Qué joya! Siempre con la palabra apropiada, siempre con el versículo apropiado. ¡Qué joya! 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. ¡Por supuesto! ¿Por qué? Porque el antídoto del miedo es el conocimiento. Pero ¿cómo vas a tener conocimiento y experiencia si nunca lo intentas? Entonces aviéntate. ¿Que no funcionó? Aviéntate. No pasa nada. Te vas a traer el conocimiento. El conocimiento y el aprendizaje es el antídoto del miedo. Por eso tú vas viendo que los emprendedores, por eso tú vas viendo que los que ponen negocios, por eso tú vas viendo que los que tienen éxito cada vez se avientan a cosas más grandes y cada vez están hablando de sus proyectos futuros y cada vez están hablando de lo que van a hacer. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento previo, ya tienen la perla del conocimiento, ya tienen la sabiduría y ya saben que no pasa nada. Dice, yo he pasado por todas etapas de miedo, pero he aprendido de esas etapas. Si no hubiera pasado por ellas, no hubiera aprendido. Sin duda, ya viste el antídoto, el conocimiento, el aprendizaje. ¿Cómo se adquiere conocimiento? ¿Cómo se adquiere el aprendizaje? Haciéndolo, my friend. Haciéndolo. Si no lo haces, acuérdate que el miedo paraliza. Y si no te animas a hacerlo, vas a seguir paralizado y vas a seguir lleno de miedo. ¿Soy claro en todo lo que dije? ¿Soy claro en todo lo que dije? Ya van a dar las 9 de la mañana. Vamos a ver el resumen de Sin Miedo al Éxito, parte 2. La parte 1 ya la encuentran en todas mis redes sociales. Base y plataforma del conocimiento de hoy. ¿Cómo nos podemos quitar el miedo a iniciar un nuevo proyecto o a emprender? Lo primero que debemos hacer es identificar esa emoción, reconocer esa emoción y comprender que es una emoción paralizadora. Una emoción paralizadora que nos invita a desistir, que nos invita a rendirte sin intentarlo. Imagínate. Punto número 1. El miedo más grande de todo emprendedor, de toda persona que quiere poner un negocio, que quiere empezar un nuevo proyecto, el miedo al fracaso. Es el miedo ancestral a que no nos salgan las cosas y es totalmente válido, ya que no todos los proyectos van a salir a la primera. Ese miedo, tienes que saber esto, ese miedo siempre te va a acompañar. El chiste es que hagas las cosas, que te aventes a hacer las cosas, aún con ese miedo. Punto número 2, el miedo al que dirán. El miedo al que dirán. Cada comentario u opinión de que los demás tienen de ti, la tienen desde su propia perspectiva, desde su propia intrabiografía, desde cómo les fue a ellos en la feria. No eres tú, ¿no? Son ellos. Y si les haces mucho caso, tu miedo al fracaso va a crecer. Fíjate, la paradoja, ¿no? Mientras más yo escuche las advertencias del qué dirán, más crece mi miedo al fracaso. Y entonces esto paraliza y esto paraliza, de tal manera que nunca avanzas. Punto número 3, miedo a lo desconocido, perfectamente natural. Es tu cerebro diciendo, no reconozco nada de esto, no tengo ningún referente de esto. Son las dudas que te invaden. Cada que sales de tu zona de confort, cada que renuncias a lo cómodo de tu vida, a lo estable de tu vida, para ir a buscar lo que verdaderamente tú quieres. Entonces son 3 miedos: miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a lo desconocido. ¿Cuál es el antídoto de todo esto, Baruch? El conocimiento, el aprendizaje, la experiencia. Pero oye, ¿cómo vas a tener ese conocimiento, ese aprendizaje y esa experiencia si nunca te animas a hacerlo? Este es el mejor momento para hacerlo. Este es el mejor momento para hacerlo. No dejes que se te vaya más de la cuarentena. No dejes que ya fue, que va a ser como 200, ¿no? 200 o 300, ¿no? No dejes que se te vaya más tiempo. Ya se te fueron 8 meses desde que empezó la cuarentena. No dejes que se te vaya más tiempo. Empieza ahora, empieza aún con miedo. Por eso decimos, es sin miedo al éxito. Dice, el miedo es bueno para poner atención. Sin duda, son avisos de curva. Solamente pon atención. Deja que te acompañe el miedo, pero no dejes que te paralice el miedo. Sigue adelante, sigue con tu vida y sigue con tus proyectos. Gracias por haber estado conmigo. Gracias por darle like, por darle seguir y por darle compartir. Aquí en Baruch Sandoval Oficial en Facebook.
Facebook, Baruch Sandoval Oficial en Instagram, todo grabado para mis amigos de YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista, y mi podcast en las dos plataformas me encuentran como Baruch Sandoval Presenta. No se les olvide, el jueves nos vemos para la experiencia 360, 300 pesos, por el amor de Dios. Se inscriben a través de baruchsandoval.com. Gracias, no me resta más que decirles, ya saben, siempre mantengan una actitud mental positiva, porque la actitud mental positiva es el camino al éxito. Gracias, amigos.